la ecuación de suma de voltajes, ¿no? La ley de Kirchhoff, y la voy a poner de esta manera. Menos Bs en t igual a 0, todo lo evalúo en t igual a 0. ¿Cierto? En t igual a 0, Bs es Bs nomás, porque es una constante. Aquí tengo R por I en t igual a 0, pero como a I le hemos asociado esta forma, entonces debería reemplazar nada más t por 0. Y para el voltaje en el condensador, hemos dicho que este vale 0 en t igual a 0. E a la 0 es 1. Y de aquí ya puedo despejar K. ¿Cierto? Entonces, finalmente, la expresión de la corriente, ¿no? La corriente es única en el circuito porque está en serie, tendría esta forma. K, que es Bs sobre R, por E a la menos T sobre tau, que es Rc. ¿Bien? Pues esta es la forma que adopta la corriente. ¿Qué forma tendrá el voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia es simplemente por ley de Ohm, R por I. Entonces, si multiplico por R, se cancela la del denominador y me queda Bs por E a la menos T sobre Rc, ¿cierto? Ese es el voltaje en la resistencia. Tiene la misma forma exponencial decreciente que la corriente. ¿Qué pasa con el voltaje en el condensador? El voltaje en el condensador es la integral, ¿cierto?, de la corriente. La integral de E a la menos T sobre Rc. ¿Cuánto es? Podría calcularla así, ¿cierto? Integral y todo esto. Pero creo que es más cómodo usar esta expresión. Y de ahí despejo Bc, puesto que ya conozco Br. ¿Cierto? El voltaje en el condensador es Bs menos Br. Y como ya conozco Br,
Podría factorizar este Vs. ¿Sí? Entonces tengo que el voltaje en el condensador tiene una forma exponencial creciente. En cambio, en la resistencia es exponencial decreciente. Lo mismo que la corriente. Veamos gráficamente cómo quedaría eso. El eje horizontal lo voy a marcar de manera que esté relacionado con tau. Entonces voy a poner T sobre tau en lugar de poner T siempre. ¿Sí? Ya sabemos que para 5 veces tau, la función exponencial se extingue. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, trazaremos primero la corriente. La corriente inicia para t igual a 0 en Bs sobre R. Y cae exponencialmente, ¿sí? Muy rápido. Lo que sabemos es que para un tau ha caído al menos del 40%, ¿no? 30 y algo. Pero para 5 veces tau ya es prácticamente 0. Bien, entonces esa es la forma que sigue I de t. Ahora, ¿qué pasa con los voltajes? El voltaje en la resistencia parte del valor Bs, que ese es el valor que tiene en 0, y de la misma forma que la corriente cae exponencialmente. Se hará 0 en 5 veces tau. Ya me hice saltar. Esto va a seguir pegadito al eje, ¿no? Entonces eso es Br. En cambio, el voltaje en el condensador tiene una forma recíproca, es decir, crecimiento exponencial, alcanzando el valor Bs en 5 veces tau. ¿No? De manera que se cumpla la ley de Kirchhoff. La suma del voltaje en la resistencia y en el condensador tiene que ser igual a Bs. Entonces, inicialmente en la resistencia tengo Bs, en el condensador 0. La suma es Bs. Final, más o menos por 5 tau. El condensador ahora tiene Bs y la resistencia prácticamente 0. ¿Sí? La idea es esa, ¿no? La suma de los dos voltajes debe ser igual al voltaje de la fuente, para que la suma total sea 0.
Bien, ahora, una vez que hemos permanecido con la llave en la posición A, vale decir, el circuito con energía externa, BS, ahora vamos a quitarle la energía. Entonces hacemos una segunda modificación. Vamos a dejar que permanezca mucho tiempo en la posición A. ¿No? Habiendo estado mucho tiempo en A, ya sabemos que el voltaje en el condensador habrá alcanzado el valor Bs, ¿cierto? Y a partir de esa premisa, iniciamos el tiempo en el momento en que la llave cambia a la posición B. Entonces, en t igual a 0, S cambia a la posición B. ¿No? Aquí está claro que el valor inicial del voltaje en el condensador es Bs, ¿cierto? Porque ese es el valor que adquiere en t infinito. Ya sabemos que no es necesario esperar tanto, ¿no? Entonces, en el condensador, el voltaje antes de hacer la conmutación ya es Bs, en el momento de conmutar se mantiene en Bs. Lo que significa que en la resistencia la diferencia de potencial es 0, ¿sí? La diferencia de potencial en la resistencia es 0. Bien, ahora vamos a hacer el cambio. Cambiamos la llave a la posición B, lo que significa que se ha desconectado la fuente, ¿sí? Nuestro circuito era este. Entonces se desconectó la fuente. Voy a volver a dibujarlo para que quede claro eso. Lo que queda es básicamente esto. ¿No? Aquí estaría la llave, esta es la posición B. Y otra vez vamos a plantear la solución a través de la ecuación de suma de voltajes. Entonces, ahora solamente tengo dos componentes, por lo tanto el voltaje en la resistencia más el del condensador debe ser 0. El voltaje en la resistencia es el producto R por I. En cambio, en el condensador está dado por 1 sobre C integral de I
dt. ¿Cierto? ¿No? Para quitarme el problema de la constante de integración y todo eso, voy a derivar. Y hago lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Entonces, obviamente, la expresión que cumple que la función sea igual en forma a la derivada es la exponencial decreciente. Entonces, otra vez, y decimos es k por e a la menos t sobre rc. ¿No? Y fácilmente vamos a encontrar que, perdón, esto no es tan inmediato, ¿no? De momento es tau. Pero fácilmente podemos encontrar que tau es rc. Lo que nos falta es verificar k. Entonces, vamos a recurrir a la expresión de la ley de Kirchhoff. PR más BC es igual a 0. Debería cumplirse en todo momento, ¿sí? Entonces evalúo en t igual a 0. VR en t igual a 0, dado que I tiene la forma que hemos propuesto. T igual a 0 sería E a la 0. Y BC en t igual a 0, como condición inicial, habíamos dicho que es BS. Entonces, de aquí deduzco que K es igual, puesto que E a la 0 es 1, entonces K sería menos BS sobre R. ¿Bien? Entonces, nuestra I de T será menos BS sobre R por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Una exponencial decreciente, pero negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que no tiene el sentido que habíamos marcado en el circuito, sentido horario, ¿sí? Más bien el sentido de la corriente es antihorario. Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que el condensador se ha cargado de manera que el voltaje coincide con el de la fuente, positivo con positivo, está así. Y la corriente siempre circula a través de una resistencia de positivo a negativo.
Entonces el sentido es antihorario, por eso el signo menos. ¿Ya? Si graficamos eso, vamos a encontrar con esto. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 T sobre tau. Bien, ¿cómo es la corriente? La corriente es una exponencial decreciente, ¿sí? Cuyo valor inicial es Bs sobre R, negativo. Decrece exponencialmente con valores negativos, obviamente, y en 5 veces tau se extingue. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hasta ahí tendría que haberse hecho 0. Eso es I de T. Ahora, ¿cómo son los voltajes? El voltaje en el condensador sumado con el voltaje en la resistencia debe ser 0, ¿sí? Y el de la resistencia, como es simplemente el producto R por I, ¿no? Si multiplico esta I por R, me va a dar el voltaje en la resistencia. O sea que el voltaje en la resistencia es menos Bs por E a la menos T sobre Rc. ¿Cierto? Entonces el voltaje en la resistencia es negativo exponencial decreciente. Parte del valor menos Bs y va disminuyendo en valor absoluto hasta hacerse 0 en 5 veces tau. ¿Y cómo es el voltaje en el condensador? Decíamos que el voltaje en la resistencia más el del condensador es igual a 0, por lo tanto, Bc es igual a menos Br. ¿Sí? O sea que el voltaje en el condensador tiene la misma forma que el de la resistencia, exponencial decreciente, pero nada más que es positivo. Entonces se inicia en Bs y decae exponencialmente hasta hacerse 0 en 5 veces tau. ¿No? De manera que todo el tiempo la suma de los voltajes del condensador y la resistencia es igual a 0. ¿De acuerdo?
Bien, el otro dispositivo que tiene características de almacenamiento de energía se llama bobina. También lo llaman autoinductor. ¿Ya? El principio, digamos, de funcionamiento de este dispositivo está basado en la relación de campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Sabemos que si tomamos un cable y lo enrollamos alrededor de un material ferromagnético, inclusive el aire sirve como tal, pero pensaremos en un trozo de hierro, que no es un imán, ¿ya? Un clavo, por ejemplo. Si yo agarro un clavo y alrededor de él enrosco un alambre, un cable blindado, ¿cierto? Puede ser aislado con plástico. Entonces enrollo aquí un cablecito, así. No hay contacto eléctrico entre el cable y el clavo, tampoco en las espiras del alambre enrollado. ¿Por qué? Porque está aislado, ¿no? Es un cable con aislamiento. Ahora, si hago circular corriente, ¿ya? Si hago circular corriente a través del cablecito, lo que sabemos es que se produce un campo magnético. Se induce un campo magnético de manera que el clavo se convierte en un imán. ¿Ya? Se genera un campo magnético, de modo que nuestro clavito, que sin la energía esta es nada más que un clavo, pero al circular la corriente se le induce y se convierte en un imán. Puede atraer partículas de metales, ¿no? Entonces se genera un campo magnético, así como este. Bien, la orientación en todo caso va a estar en relación con el sentido de la corriente. Eso lo vieron en física, ¿no? Siguiendo la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Bien, ahora, este dispositivo así configurado, una vez que le dejo de suministrar corriente, simplemente vuelve a ser un clavo común y corriente, ¿no? Aplicación de esto hay varias, ¿no? Seguramente en las películas han visto en los cementerios de autos, ¿cierto? Unos espacios enormes donde dejan autos que ya no sirven, que los convierten en chatarra, los aplastan, ¿cierto? Entonces usan unas máquinas como un brazo mecánico que en el extremo tiene justamente eso, un electroimán.
sea, es un metal con una bobina enorme alrededor. Sin energizar, es simplemente un metal. Pero energizada se convierte en imán y puede atraerlo al auto, ¿cierto? Se le acerca al auto, se prende a él magnéticamente, lo transporta a otro lugar y cuando le quita la energía lo suelta, ¿sí? Películas de detectives y todo, muchas en ese ambiente, ¿sí? Otras aplicaciones del electroimán son varias, ¿no? Una de ellas es en las fotocopiadoras, se usa mucho. ¿Para qué? Para recoger las partículas de la tinta que tiene característica magnética, ¿no? Tinta en polvo, ¿cierto? Y otras aplicaciones de ese tipo. Por ejemplo, los timbres, esos que tienen campanita, funcionan con eso. Bien, ahora, esta propiedad que tiene la corriente respecto al campo magnético es una propiedad recíproca, es decir, que si yo dispongo de un campo magnético, pero variable en el tiempo, y en él introduzco un cable arrollado, una bobina, ¿ya? Simplemente es un cable arrollado introducido en un campo magnético. Lo que ocurre es que se induce, se me borró la bobina. Ahí, sí. Pasó mi bobina. Así. Entonces, introduje en ese campo magnético una bobina. Lo que va a ocurrir es que si el campo magnético es variable en el tiempo, ¿no? Un campo magnético fijo no ocurre, pero si es variable en el tiempo, entonces se induce corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que si hago circular corriente por una bobina, se produce un campo magnético. Si introduzco una bobina dentro de un campo magnético, induce corriente. Eso es justamente lo que se junta para el tema de este componente llamado bobina o autoinductor, cuyo símbolo es este, ¿no? Lo mismo que un cable arrollado. Entonces, lo que hace este dispositivo es que cuando circula corriente por él, corriente alterna, se genera un campo magnético. ¿Sí? La corriente induce campo magnético, pero desde el punto de vista de ese campo magnético, como ve una bobina introducida en él, el campo magnético induce corriente. O sea que hay una autoinducción de corriente. ¿Ya? A la bobina se le asocia una característica que se simboliza con la letra L, llamada autoinductancia. L es autoinductancia. Bien, la autoinductancia es una función
que depende de la geometría, es decir, de cuánto mide el diámetro de la bobina y cuánto su largo. Entonces, función de el largo, el diámetro y también del número de espiras que la componen. Es decir, de cuántas vueltas tiene la bobina. Entonces, depende de la geometría y también depende de la característica propia del material que se usa como núcleo en la bobina, que puede ser aire o puede ser algún material ferromagnético. ¿Ya? Entonces, esta autoinductancia se la mide en una unidad llamada Henry. Este Henry se lo simboliza con la letra H mayúscula. Ahora, lo mismo que el condensador, la autoinductancia relaciona el voltaje con la corriente. Estamos a punto de que esto se corte, así que simplemente lo voy a cortar y volvemos a conectar, ¿sí? Todavía tenemos tiempo.